Ok, hoy día vamos a ver lo que son conceptos básicos de comunicación, luego vamos a entrar a lo que es SignAlert y al final del taller vamos a ver lo que es la aplicación en concreto, ¿sí? Ok, entonces primero tenemos que entender cómo se comunica una aplicación con el servidor. Usualmente, hablando de las tecnologías actuales, nosotros nos estamos comunicando a través de un protocolo llamado HTTP entre la aplicación cliente y el servidor, ¿sí? Entonces, tenemos lo que es comunicación entre el cliente y el servidor, ¿sí? Ok, entonces, usualmente dentro de las aplicaciones que nosotros estamos manejando lo que es una aplicación vía un protocolo llamado HTTP, ¿sí? Sobre este protocolo, nosotros vamos a hacer solicitudes desde el cliente hacia el servidor. Ok, y el canal de comunicación está basado en HTTP. Y la comunicación que nosotros hacemos desde el cliente hacia el servidor es una manera, digamos, reactiva o pasiva, es decir, que recién para nosotros tener una notificación, ¿sí? Una notificación de información que haya sucedido algún cambio de estado, dato que contenga el servidor, no es que el servidor nos notifique directamente, sino que nosotros tenemos que realizar una petición desde el cliente hacia el servidor y pedirle al servidor que nos envíe cierta información. Es decir, es una comunicación reactiva. Usualmente la comunicación que se da entre el cliente y el servidor es una comunicación reactiva, ¿no? Es decir, que nosotros estamos esperando, ¿no? Esperando a que el cliente recién emita una solicitud para actualizar información, ¿sí? ¿No? Entonces, en la comunicación, digamos, común que nosotros tenemos entre las aplicaciones, este es el esquema de trabajo, ¿no? El cliente pide y el servidor recién le sirve. En cambio, en una comunicación de tiempo real, lo que se hace es que el servidor es quien va a comunicar o va a iniciar la comunicación. Es decir, el servidor es quien tiene la iniciativa, por así decirlo, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Acá en el ejemplo de esta aplicación, tenemos un chat, ¿no? Donde el cliente, ¿no? El cliente que se está conectando, en este caso, este usuario de acá, va a querer hacer una petición al servidor, ¿correcto? Y le está enviando información al servidor. Y lo que se está haciendo en una aplicación en tiempo real no es que los clientes estén escuchando o estén pidiendo información al servidor, sino proactivamente el servidor, una vez que recibe esta información, lo que en este caso está haciendo es difundir este mensaje entre los clientes que existen, ¿sí? Entonces, de eso se trata una comunicación del lado de servidor. Y de eso se trata las aplicaciones en tiempo real. O sea, las aplicaciones en tiempo real trata de que no sea el servidor un medio pasivo, sino que sea un medio activo, ¿sí? Existen, solamente por temas de conocimiento, aplicaciones en tiempo real, que es de este tipo, donde el servidor está en constante comunicación, ¿no? Aplicaciones offline, online, disculpen. Las aplicaciones online son las que nosotros usualmente hacemos, o sea, son estas de acá, las que nosotros, ¿cómo se dice? Construimos comúnmente, ¿no? Las que todavía el cliente tiene que emitir una solicitud para que el servidor le dé información. Y las offline, obviamente, son aplicaciones que trabajan desconectadas, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en este caso, nosotros, el flujo de la aplicación que vamos a ver en tiempo real, luego de la teoría, vamos a ver cómo nos vamos a comunicar. Para esto, obviamente, del lado servidor al cliente tiene que realizarse una comunicación. Ahora, para nosotros realizar una comunicación del lado del servidor hacia el cliente, existen diferentes mecanismos, diferentes tecnologías, ¿correcto? Ahora,
Pero, ¿qué es lo que hace específicamente esta comunicación del lado del cliente, del lado del servidor hacia el cliente? Lo que se hace en realidad es que el servidor acciona un método, una función o algún mecanismo que tenga el cliente para notificar, ¿correcto? Para notificar que él ya está actualizado, ¿no? Entonces, existen diferentes tecnologías, pero todas estas tecnologías, ¿correcto? Se basan en un tipo de patrón, ¿sí? O en un tipo de mecanismo de comunicación. Y este mecanismo de comunicación se llama RCP, ¿ya? RCP, que en inglés significa Remote Procedure Call, llamada a procedimiento remoto. Es un protocolo que permite a un programa de ordenador ejecutar código, ¿no?, en otra máquina remota sin tener que preocuparse por la comunicación entre ambos. Es decir, lo que les indico acá, por ejemplo, nosotros actualmente hacemos un RPC, pero del lado del cliente hacia el servidor, es decir, activamos código de servidor haciendo una solicitud, ¿sí? Pero lo que nosotros estamos necesitando es activar, ¿no?, un método del cliente, pero desde el servidor, ¿correcto? Entonces, esto es lo que estamos aplicando actualmente. Ahora, ¿cómo funciona RCP? Ok, RCP funciona de la siguiente manera. Hay un código que nosotros estamos manejando, ¿correcto? Ya sea del lado del cliente o del lado del servidor. Por ejemplo, en el caso de nuestros servicios que nosotros estamos comúnmente acostumbrados, ¿sí? Estamos acostumbrados a exponer servicios como, por ejemplo, listar, obtener, guardar, y los accedemos a través de, por ejemplo, post, get, put, delete, pero al final estamos siguiendo un patrón de RCP, ¿correcto? Es decir, ojo, este patrón, para que lo tengan en cuenta, no solamente se da desde ahora, por ejemplo, sino los tenemos desde tiempos inmemorables, como siempre le digo a los alumnos, ¿no? Este mecanismo de comunicación lo tenemos desde, por ejemplo, Corva, Complas, DICOM, WCF, REST, todo el mundo utiliza este mecanismo o esta forma de comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace RCP? Nosotros tenemos, o lo que propone es que vamos a tener funciones, ¿no?, del lado del servidor. Digamos, acá tenemos nuestro listar, nuestro grabar, nuestro, no sé, validar, procesar, ¿no?, funciones de cualquier lado, sea servidor o cliente, y que estas se puedan activar externamente. ¿Pero cómo se pueden activar? A través de una interfaz, ¿correcto? Y esta interfaz, ¿no?, se llama, existe un patrón llamado proxy, ¿sí? ¿Correcto? Lo que hace es que esta interfaz va a exponer, es un contrato que expone qué es lo que va a poder ejecutarse dentro de este componente, ¿correcto? Dentro de este componente, esta interfaz, ¿sí? Entonces, esta interfaz de acá se expone y viaja a través de la red, la información que se expone, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos nosotros activar, en el caso de un servicio REST, un servicio WCF, un DICOM, un COPLAS o lo que sea, nosotros tenemos una interfaz donde nos dice, listar. Y obviamente cuando yo le aplico o actúo, gatillo ese método listar, lo que va a hacer ese método listar va a llamar al componente que lo implementa, ¿no? Al componente que realmente ejecuta esa acción, ¿sí? De igual manera sucedería del lado del cliente. Pero hay un tema acá. Para que esto se dé, el cliente, ¿correcto? El cliente que consume, por ejemplo, si este es mi servicio, digamos, ¿no?, y mi cliente va a consumir los servicios de listar o de grabar, entonces voy a tener que exponer unos endpoints, que son en realidad las interfaces, si lo vemos de esa manera, ¿correcto? Bajo la tecnología web, porque recuerden que esta tecnología también se puede dar a nivel de TCP/IP, a nivel de binario. Es un patrón en realidad, ¿correcto? Entonces, si lo vemos a nivel de web, esto de acá, para poder yo consumir esta interfase, mi cliente tiene que hacer un match
entre la interfase del cliente, del servidor, digamos. Si acá me dice listar y grabar, mi cliente tiene que conocer, por si acaso, tiene que conocer que este servicio tiene listar y grabar. Para yo conocer qué servicios o la interfaz, qué métodos me puede brindar, qué funciones, qué operaciones, ¿correcto? Existe algo llamado, ¿correcto? Interfaz que se debe implementar en el cliente. Pero esta interfaz se implementa bajo una especificación, ¿correcto? Nosotros, por ejemplo, la gente que ha trabajado con lo que es ASMX o servicios SOAP, ¿no? Ya sea Java, NET, PHP, lo que sea, saben que existe algo llamado WSDL, que es, sí, sin más decirlo, es simplemente la descripción del servicio, ¿sí? O sea, es la descripción del servicio. Yo tengo que tener una especificación. A esta interfaz se le adhiere una especificación. ¿Qué significa? Esta especificación es como una guía de cocina, es como una receta de cocina, ¿no? Donde me dice, oye, ¿sabes qué? Tienes listar, tienes guardar, y que el método listar recibe el parámetro ABC, que son del tipo entero. Entonces, mi cliente, conociendo esta especificación, va a generar un proxy. Un cliente va a generar una clase, ¿correcto?, que pueda hacer match con del servidor. Es decir, tengo un elemento, una operación listar, ok, voy a construir en el lenguaje, digamos, de acá, este componente servidor está hecho en Java, ¿ya? Y me expone un servicio, ¿no?, que es clientes, digamos, y clientes tiene listar y tiene grabar, que recibe sus respectivos parámetros. Entonces, cuando él quiera consumir, y este cliente es net, digamos, ¿no? Cuando él quiera construir, él necesita saber cuáles son los métodos o las operaciones que él me está proveyendo. Entonces, él va a construir el método listar y el método grabar con los parámetros en entero, pero en el lenguaje que él maneja, en el lenguaje de repente net, JavaScript, o viceversa, ¿no? Acá de repente esto está en net y esto está en JavaScript. Entonces, yo para construir el proxy necesito una especificación. Lo que va a hacer el proxy, es, primero, va a servir como mediador de comunicación, es decir, lo que se produzca acá va a enviar hacia la dirección de donde se encuentra este servidor. Y su segunda función muy importante es que el cliente, el componente cliente, lo que va a hacer es va a consumir los métodos que están acá. ¿Qué quiere decir? Al final lo que hace RCP es una abstracción entre el canal de comunicación. Es decir, este componente cliente va a pensar que va a estar acá dentro del servidor, digamos, y lo que está pensando es que está haciendo una llamada directa a los métodos del servidor. Pero en realidad lo que está haciendo es una llamada al proxy, y el proxy está haciendo un envío de datos hacia la interfaz del servidor, y el servidor recién está activando el código que él le ha definido, ¿sí? Eso es lo que se hace en realidad. Y este mecanismo de comunicación es el que se aplica en casi cualquier tecnología que ustedes vayan a indicar. Y ojo, para la especificación de esta interfaz tú puedes utilizar, por ejemplo, en el caso de estos tipos, protocolos o tecnologías SOAP, se utiliza XML, WCDL. Pero en el caso de repente, si estemos utilizando REST, podemos utilizar OpenAPI, que es otro tipo de especificación, ¿no? Por ejemplo, en SOAP, la especificación viaja como XML. No importa el cliente, si puede ser .NET, puede ser Java, puede ser PHP, es un estándar, sabe cómo implementar, sabe de que me dicen, hay 3 métodos, el método 1 se llama listar, el método 2 se llama grabar, y el método 3 se llama validar. Y los parámetros de igual manera. Simplemente es una especificación. Y en OpenAPI es igual. La mayoría está familiarizado el OpenAPI con Swagger, ¿no? ¿Correcto? Entonces, uno maneja de esa manera la comunicación entre dos componentes. Ahora,
Una vez que ya hemos entendido, ¿no?, qué es RCP, podemos también, tenemos los siguientes proveedores o tecnologías de RPC, disculpen, ¿no? Ahí me he equivocado, ¿correcto? Entonces, RPC tiene los siguientes proveedores. Como le dije, este patrón, esta tecnología, esta forma de comunicación, lo puedes implementar, por ejemplo, en Java a través de ONCRPC, puedes hacerlo XML RPC, a través de .NET, a través de WCF, ¿no? Corva también maneja, SOAP, lo que ya hemos visto, ¿no? RMI a través de aplicaciones antiguas de Java, o a través de Windows utilizando DCOM, ¿no? Pero hace ya un par de años ya ha salido un nuevo protocolo o un nuevo mecanismo de comunicación más ligero llamado gRPC, que simplemente es Google, ¿correcto? Google. ¿Se acuerdan que les hablé que para construir el proxy del cliente, el servidor, la interfaz del servidor genera una especificación que puede ser, dependiendo de la tecnología que uses, puede ser XML, puede ser un formato JSON? La diferencia acá con gRPC es que se genera esta interfaz o esta especificación con un lenguaje llamado protobuf, ¿correcto? Este lenguaje protobuf me permite hacer una especificación de lo que se va a exponer y me va a permitir a partir de este protobuf yo construir un proxy que pueda consumir mi servicio, ¿sí? Entonces, este es lo que... ¿Y quién lo creó? Obviamente lo creó Google, ¿no? Una de las ventajas de repente de protobuf es que se maneja la comunicación a nivel binario. Por ejemplo, la comunicación que hay entre WCF o SOAP es a través de XML, ¿no? Es un XML fuertemente tipado y que tiene mucha, mucha complejidad. Esto de acá es sumamente potente, pero llega a un nivel de potencia donde para entender la especificación que se está dando es como se dice, muy complejo, de repente para un ser humano, entender esta especificación. Luego tenemos el tema de OpenAPI, que ya también llega a ese nivel. Y es ahí donde Google lo que dice, oye, pero si esto lo hacen personas, desarrolladores, hagamos algo más entendible y en lugar de hacer como una especie de especificación, lo que hacen es construir un lenguaje de programación que nos permite implementar o generar una especificación. Ojo, el protobuf es el lenguaje que me permite generar la especificación. A partir de la especificación, por ejemplo, en el caso de SOAP, ¿qué genero? Un WCDL. En el caso de un REST, genero un OpenAPI, o para los que si los ponemos en manera sencilla, un Swagger, ¿correcto? Un Swagger. Pero en realidad Swagger es la herramienta, ¿ya? ¿Correcto? No confundamos términos. Y lo que me permite gPRC a través de protobuf, ¿no? Protobuf sería el lenguaje que me permite generar, ¿no?, esta especificación. Y luego con esta especificación, por ejemplo, con el WCDL, yo puedo generar el cliente. O con el OpenAPI, el Swagger, yo puedo generar el cliente. Y con el compilado de protobuf, yo puedo generar el cliente. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ya estamos entendiendo cómo se comunican, ¿no?, los componentes. Entonces, regresando a HTTP, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra comunicación y ahora ya sabemos que la información, ¿no?, cómo fluye y cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos para activar código. O sea, actualmente nosotros lo que hacemos es, queremos activar un código del lado del servidor, que hacemos un request al proxy, ¿no? Hacemos un request acá al proxy, el proxy hace una activación a la interfaz y la interfaz activa la implementación. Y ahora, el objetivo de nosotros es hacer a través de que llega una señal acá, de repente queremos enviar una actualización de una información, lo que tenemos que hacer es consumir un proxy que active la interfaz
del cliente y el cliente ejecute el código, ¿no? La interfaz ejecute un código, ¿no? Entonces, para realizar dicha acción, nosotros podemos tener diferentes mecanismos de comunicación. O sea, para hacer la comunicación del lado del servidor hacia el cliente y también obviamente viceversa. Tenemos técnicas como long pooling, ¿correcto? Que lo que hace long pooling es, pooling lo que hace es hacer invocaciones consecutivas desde un punto al otro punto. Es decir, que nosotros vamos a hacer información desde el cliente, vamos a estar enviando solicitudes consecutivamente al servidor para que nos esté respondiendo sobre el estado, ¿no? Tenemos otras estrategias como long pooling. Al esto ser una ejecución consecutiva de llamadas del cliente al servidor, obviamente que voy a saturar el canal de comunicación, ¿no? No es lo más óptimo. Entonces, para eso existe una técnica, long pooling, que lo que hace es ya no llamar constantemente al servidor, sino dejar tiempos prolongados para llamar al servidor. Es decir, hace una especie de técnica de censo, ¿no? Empiezo a censar el servidor cada cierto tiempo, ¿no? Luego tenemos lo que es Server Send Events, que en realidad son mensajes que envía el servidor hacia el cliente. Acá vamos a tener también diferentes restricciones y diferentes cosas que tenemos que tener en cuenta. Y por último, tenemos la tecnología por socket. Y en este caso, si es comunicación sobre el protocolo HTTP, tenemos WebSocket, ¿sí? Entonces, tenemos todos esos mecanismos de comunicación, tenemos todas esas formas, tenemos que generar cliente del lado del... Tenemos que generar proxy del lado del cliente, proxy del lado del servidor, generar interfaz del lado del cliente, generar del lado del servidor. Ojo, estos mecanismos o estas formas de comunicación tenemos que definir cuál usar, en qué momento usar, porque no todos los servidores lo pueden implementar, porque tienen que, tanto el cliente como el servidor tienen que soportar todo esto. Entonces tenemos una infinidad de variables para nosotros hacer la comunicación entre el cliente y el servidor, esta sea half duplex, y no como actualmente, que sea full duplex, y que no como actualmente es half duplex. Esto lo explico de esta manera, bien práctica, ¿no? Half duplex se llama conversación de caballeros y full duplex se llama conversación de damas. ¿Qué quiere decir esto, profe? No entiendo. ¿Cómo es esto? Half duplex, full duplex. Ok. Conversación de caballeros. Cuando dos hombres, por favor, si hay alguna señorita, no es machismo, por si acaso. Es simplemente una forma práctica de explicar esto. ¿Correcto? Es la conversación de caballeros, cuando dos caballeros conversan, ¿no? Tienes un emisor y un receptor. Entonces, en un momento, una de las personas es el emisor y el receptor se queda callado y va hablando el emisor hasta que termina de hablar el emisor, se calla, y ahora la otra persona se vuelve en emisor y la persona anterior, que era el emisor, se vuelve receptor. Entonces, hay una comunicación en la cual una persona a la vez va hablando, ¿sí? Pero en el caso de conversación de damas, señoritas, las damas usualmente hablan a la vez, ¿no? Entonces están enviando información al mismo tiempo, ¿sí? ¿No? Entonces, tenemos que tener estas consideraciones, ¿no? Todo lo que le he mencionado, los mecanismos, el cliente, el servidor, las interfaces, las formas de comunicación. La comunicación tiene que ser bidireccional, no solo unidireccional. Entonces, hay todo un conjunto de variables que nosotros tenemos que controlar, ¿no? Entonces, profe, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo implemento esto? Bueno, bien sencillo. SignalR. Así de simple. ¿Qué es SignalR? Quiero que entiendan esto. SignalR es un framework de código abierto que abstrae la complejidad de los mecanismos de transporte para la web en tiempo real. Es decir, todo lo que hemos visto, toda esta complejidad, todo esto lo abstrae SignalR.
R. Simplemente toda esta complejidad que tenemos a nivel de comunicación, la voy a extraer en un solo framework. Él se va a encargar de definir si es mejor utilizar pooling, long pooling, WebSocket, si lo implemento de una manera, de otra manera, si el cliente soporta, si el servidor. Todo eso lo hace SignalR, ¿sí? Entonces, todo eso va, como se dice, va a abstraernos y lo único que nosotros tenemos que hacer es utilizarlo, nada más, ¿correcto? Ahora, SignalR, ¿cómo funciona o dónde funciona? Bien sencillo, SignalR está al nivel de la capa de transporte, es decir, puede switchear, ¿no? Correcto, entre a nivel de aplicación y en la capa de soporte, es decir, profe, ¿puede enviar mensajes binarios? Sí, puede enviar mensajes binarios. Entonces, pues, por ejemplo, una de las cosas que yo les dije, ¿no? Que les comenté, gRPC, una de las ventajas es la velocidad, debido a que se comunica a nivel binario, a comparación de sus otros predecesores que se comunican por XML, por JSON, él se comunica a nivel binario. Y es por eso que es mucho más ligero y mucho más rápido para comunicarse. Pero con SignalR, si me dice, profe, usted me dice que también puede trabajar a nivel de transporte, de la capa de transporte, es decir, también puede trabajar a nivel binario, así es. Puede trabajar a nivel binario o a nivel JSON, o al nivel del mensaje que tú le puedas definir, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas que puede manejar SignalR. Ahora, SignalR tiene dos sabores actualmente, ¿sí? ¿Correcto? Tiene dos sabores, pero el sabor que les voy a indicar o algunas cosas es el de SignalR Core, ¿no? Correcto, ASP.NET Core SignalR. ¿Por qué les digo? Porque el otro sabor es de Net Framework. Como actualmente nosotros sabemos, Net actualmente consta de dos tipos de sabores, ¿no? Net Framework y Net Core. Y muy pronto ya no va a haber Net Framework, sino va a ser un solo framework. ¿Sí, muchachos? Eso lo vemos más detalle. Bueno, hay un curso muy extenso sobre eso, pero sí les voy diciendo que ya vayan programando en Net 5, Net 5, ¿sí, muchachos? Porque Net Core 3 también ya va a quedar, no digo que va a quedar en el olvido, sino va a quedar un poco rezagado y Net 5 va a pasar a tomar la posta. Profe, ¿y qué? O sea, mis aplicaciones de Net Core 2, 3 van a dejar de funcionar, no, nada que ver. Simplemente que ahora va a haber un salto tecnológico a nivel de Net, nada más, ¿no? Es como hubo en su momento un salto tecnológico de Net Framework a Net Core, ahora va a haber de Net Core a Net 5, pero el salto no va a ser tan brusco como fue de Net Framework. Es decir, que va a seguir la misma línea de Net Core, ¿sí? Ok, entonces, haciendo ese paréntesis, terminando de hacer ese paréntesis, lo que les puedo indicar, entonces, ¿qué beneficios tenemos al utilizar ASP.NET Core SignalR a diferencia o de repente teniendo en cuenta que es Net Core? Primero, que es cross-platform, ya que Net Core nativamente ya es cross-platform. ¿Qué significa cross-platform? Es decir, que mi aplicación puede correr en Linux, en Windows, en Mac, ¿correcto? En cualquiera de esas versiones que tú tengas de los sistemas operativos. Al ser Net Core, ya maneja un enfoque de paquetería y solamente de utilizar lo que se necesita. Es por eso que es más rápido y más ligero. ¿Por qué? Porque SignalR se comunica a través de la comunicación de Kestrel, que es el que obviamente hace que los requests sean mucho más ligeros y mucho más rápidos. ¿Sí? Por acá me pregunta Pablo, quisiera que por favor amplíe Net 5, correcto. Sí, muchachos, me gustaría ampliar mucho más Net 5. El taller es de 1 hora nomás, pero vamos a ver si podemos ampliarlo. Pero sí lo que les puedo decir, Net 5 es ya la nueva apuesta de Microsoft para unificar Net Framework y Net Core en uno solo. No es que va a unificar, sino es que no lo va a unificar directamente como código, sino es que lo que va a hacer es que ya va, todas las funcionalidades que antes se tenían en Net Framework, Net Core no las tenía.
pero a partir de la versión 3, NetCore ya tiene casi el 100% de las funcionalidades que debían mapearse. Entonces, profe, ¿qué quiere decir? ¿Que puedo hacer aplicaciones Windows en NetCore? Sí, puedes hacer aplicaciones Windows en NetCore, ¿correcto? Por ejemplo, el WPF, ¿no? Puedes hacerla. Entonces, todas esas funcionalidades ya también las puedes hacer en NetCore. Entonces, no vale la pena seguir teniendo o mantener dos frameworks, ¿no? NetFramework y NetCore. Entonces, lo que han hecho es que van a dejar un stop y van a proseguir por así decirlo, con NetCore, porque actualmente se llama NetCore 5, pero le van a quitar el nombre de Core y solamente se va a quedar como Net 5. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces es por eso que le dicen como unificación. Profe, ¿y por qué la 5? Porque, obviamente, NetCore ¿en qué está? En la 3. ¿Y NetFramework en qué está? En la 4. Entonces, no vas a decir NetCore 4 y NetFramework que van a hacer lo mismo. Entonces, han tomado el último release, en este caso de ambos, es el NetFramework 4. Entonces, después de la 4, viene la 5. Solamente es por eso que se llama Net 5. Muchachos, este tema sobre Net, al detalle y otras cosas más, la vemos en el curso de aplicaciones Net básicas. ¿Sí, muchachos? ¿Correcto? Entonces, espero haber contestado un poco más la pregunta de Pablo. Correcto, entonces prosigamos. Entonces, estos son los beneficios que nos brinda SignAlarm, los principales beneficios. Y ahora, ¿cómo se compone SignAlarm? ¿Cómo lo utilizo? Bueno, se compone de dos lados, o tiene dos componentes, los cuales se utilizan dentro de SignAlarm. Tenemos un componente del lado del servidor y un componente del lado del cliente, ¿no? O sea, del lado del servidor tengo que tener el que me haga la interfaz y me haga la especificación y me construya el proxy en base a la especificación del cliente, y del lado del cliente también haga el mismo trabajo, pero con la especificación del servidor, ¿no? O sea, tengo que tener ambos componentes, ¿no? Tanto el componente del lado del cliente como el componente del lado del servidor. Tengo que tener esos dos componentes. Y ok, y entonces, del lado del servidor, el nombre que lleva ese componente es hub, ¿correcto? Así es. Un hub es una clase del lado del servidor que envía y recibe los mensajes al cliente. Así de sencillo, ¿no? Y del lado del cliente tengo, antiguamente se llamaba client, y hoy en día se llama hub connection, ¿no? Un hub connection es una clase del lado del cliente que envía y recibe mensajes del servidor, ¿sí? O sea, tenemos dos componentes para realizar la comunicación entre el cliente y el servidor. Tenemos dos componentes. ¿Y cómo funciona o cómo se comunican? Bien sencillo, ¿no? O sea, tengo de ambos lados, ¿no? Tengo una llamada del lado del cliente, ¿no? Donde yo tengo, por ejemplo, mi Hub Connection, ¿no? Mi Hub Connection lo que hace es, si yo quiero activar, ¿no? Si yo quiero activar un método del servidor, yo en el servidor tengo que tener el mismo nombre del método, ¿correcto? Por ejemplo, en este caso tengo el Set Message Server, ¿no? Send Message Server es un método, en este caso está hecho en .NET, ¿correcto? Y en el cliente voy a tener también un nombre similar con una clase proxy, que es el cliente, con ese mismo nombre, que hace referencia al nombre. En mi cliente, digamos si es JavaScript, yo desde mi JavaScript voy a llamar al método SendMessageServer, pero realmente lo que va a hacer SignAlarm, ya que es un proxy, va a ser la llamada al método del servidor. Es como que si yo desde el cliente estuviera haciendo la invocación al método del servidor. Es así de simple, ¿sí? Y viceversa, desde el servidor hacia el cliente, en el cliente yo voy a tener un método que se llama ReceiveMessageClient, ¿correcto? Y en el servidor yo voy a tener un proxy con el mismo nombre, ¿correcto? Un proxy con el mismo nombre del método del cliente. Entonces en el servidor yo voy a llamar al método de .NET ReceiveMessageClient, y lo que va a hacer el proxy es enviar, ¿correcto? O va a activar el método del cliente. Y es como decir,
yo voy a invocar al método de acá y se va a disparar el método en JavaScript acá. Vamos a ver en depuración para que se den cuenta. Al final va a trabajar de esa manera, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando por detrás? Lo que está pasando por detrás es lo que ya hemos explicado. Es todo este mecanismo de comunicación. ¿Sí? Pero para nosotros visualmente va a ser así. Tengo un método en el cliente y tengo un método en el servidor. Igual, yo tengo un método en el servidor y tengo un método en el cliente. Que este va a hacer referencia a él y él va a hacer referencia a él, ¿no? Van a estar de ambos lados. Entonces, ok, entonces ya sabemos cómo trabaja, ya sabemos qué componentes tiene. Entonces, profe, entonces ahora, ¿yo en dónde puedo utilizar Signalar o cómo puedo utilizar Signalar o con qué puedo utilizar Signalar? En general, tú puedes utilizar Signalar con cualquier lenguaje, pero sí vas a tener que tú construir el proxy. Recuerden que el proxy se construye en base a una especificación, ¿no? Pero esta especificación, ¿no? Si por ejemplo estás en algún tipo de lenguaje, vas a tener, por ejemplo, si es WCDL, tú con el WCDL vas a tener que construir tu clase .NET si quieres consumir un servicio de WCF o de SMX. Si estás de repente utilizando REST, con tu OpenAPI vas a tener que construir un proxy, ¿no? En .NET basado en esa estructura JSON o XML o lo que te vuelva OpenAPI, ¿correcto? Ahora, para hacer la construcción de un cliente Signalar también es algo muy similar, pero Microsoft ya te da de cajón, ¿no? De caja, ya te da clientes que tú puedes consumir, ¿sí? O sea que tú ya no necesitas implementar directamente, sino ya un framework que ya te abstrae esta complejidad de construir el proxy, ¿correcto? Y solamente consumirlo. ¿Y en qué tecnologías tienes? Obviamente en Net, ¿correcto? O sea, si quieres consumirlo desde un cliente Net, por ejemplo, desde un WPF, desde un Windows Form, o desde, por ejemplo, una API que consume otra API, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y obviamente en Java, ¿no? En Java no podíamos dejarnos atrás con Java, ¿no? O sea, yo puedo consumir un hub de Signalar hecho en Net con un cliente Java, claro, puedes consumirlo, puede ser desde Spring, puede ser desde, no sé, un cliente nativo de Java o desde Android, por ejemplo, ¿no? Android está basado en Java, o por lo menos la implementación de las aplicaciones de Android que estén hechas en Java. Puedes consumir Signalar desde tus dispositivos móviles con Java. Y también, obviamente, si quieres hacerlo desde la web, existe un cliente hecho en JavaScript. ¿Qué es lo que hacen todos estos clientes? Te abstraen la generación del proxy, ¿sí? Te abstraen la generación del proxy. Entonces, profe, ¿puedo utilizarlo en otras tecnologías? Sí, pero sí tú tendrías que implementar la especificación de manera manual, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona, no? ¿Cómo funciona Signalar? Primero, un poquito voy a hacerles entender cómo funciona Netcore en realidad. Netcore funciona a través de algo que llamamos pipeline. De repente la gente que está acostumbrada a Node.js, ya muchos lo deben conocer, los pipelines, pero en realidad un pipeline de ejecución, o sea, se ejecuta a nivel de middlewares. O sea, dentro del pipeline de ejecución de Netcore, yo voy a tener middlewares, que son programas que modifican, ¿no? Modifican el flujo de datos dentro de un pipeline, ¿sí? Entonces, ese es un middleware a nivel de código. Ojo, entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cuando un navegador, un browser, ya sea Opera o lo que sea, viene y hace una llamada al servidor, el servidor cuando recibe el request pasa por diferentes middlewares, hasta llegar hacia el objetivo. Por ejemplo, la gente que conoce Net sabe que hay un action, ¿no? Que recibe el request, pero en realidad ese action o ese controlador que está en MVC, en realidad está dentro de un middleware. Sí, así es. MVC es un middleware dentro de la ejecución de Netcore. Es decir, viene el request por acá,
puede pasar, yo puedo organizar, mi MVC puede estar al inicio, puede estar al final, y hay middlewares predeterminados que ya ASP.NET Core maneja, y uno de ellos es la autorización, o yo puedo quitarlo, o puedo saltearlo, o puedo configurarlo. Y SignAlert, al igual como MVC, es otro middleware, es decir, que yo puedo ir, ese mismo request puede viajar de middleware a middleware, ¿sí? Entonces, ¿qué es SignAlert? Un middleware dentro del pipeline de ASP.NET Core, ¿correcto? Entonces, es así como trabaja. Ahora, una vez que ya hemos entendido cómo trabaja nuestra aplicación, ¿no? Ya hemos entendido cómo trabaja nuestra aplicación, ya hemos entendido que SignAlert es un framework que nos atrae toda la complejidad, tenemos que tener un componente del lado del servidor, tenemos que tener un componente del lado del cliente, vamos a pasar a nuestra aplicación. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿en qué consiste nuestra aplicación? Nuestra aplicación consiste en algo bien sencillo, es un chat. Nosotros vamos a tener una especie de login, en realidad es donde nosotros vamos a poner nuestro nickname, ¿no? No sé, de repente Fresita 18 o la máquina 29, como quieran ustedes. En este caso, yo voy a poner mi nombre, que es Eric, ¿correcto? Y luego, al igual, de repente, esto va a generar muy old school, pero al igual como Latin Chat, no sé si ustedes han entrado a este tipo de chats o a cualquier otro chat, hay canales, ¿no? Canales donde yo pueda ver qué canales hay o en qué canales, o igual como es en Slack, ¿no? En Slack también hay canales donde yo puedo ingresar y ahí están toda la gente que está relacionada a ese canal. Vamos a poder también crear canales y una vez que podemos tener los canales, también podemos entrar al canal y dentro del canal nosotros vamos a tener a todas las personas que están dentro de ese canal y cómo se están comunicando y enviando información. ¿Sí? Entonces, más o menos de eso se va a tratar nuestra aplicación. Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿O cómo esto es a nivel funcional? A nivel un poquito aterrizándolo, la aplicación trabaja de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros tenemos una API donde van a estar los rooms, ¿correcto? O los canales, o las habitaciones, como ustedes quieran verlo, ¿no? Donde vamos a estar en los canales. Entonces, lo que hace desde el cliente se va a enviar información, ¿no? Hacia la API, o hacia, en este caso, la información que voy a tener. ¿Cómo voy a crear los canales o cómo voy a obtener la información? Va a ser a través de una API, ¿correcto? Y esta API, ¿qué es lo que va a gestionar información de una base de datos? ¿Sí? Este es cómo se va a manejar la información, correcto. Pero esa es una vista de cómo se maneja la información. Pero cómo nosotros vamos a manejar la comunicación va a ser diferente. Nosotros podemos hacer desde nuestro cliente, ¿correcto? Desde nuestro cliente, por ejemplo, podemos tener un cliente A, un cliente B, un cliente C, ¿correcto? Donde ellos tengan el listado de canales, ¿no? El listado de canales que obviamente está en la base de datos. Digamos que el cliente A, ¿no? Va a agregar un nuevo canal, pero este canal tiene que reflejarse, este nuevo canal, en los clientes B y C. Entonces, lo que va a hacer el cliente A va a enviar una solicitud a la API. La API lo que va a hacer grabar la información de los canales, ¿sí? Y lo que va a hacer esta API, obviamente, aparte de regresar el estado del proceso de la grabación en la base de datos, va a enviar una comunicación a mi hub de SignAlert indicando, oye, hay actualización de canales. Y mi hub de SignAlert lo que va a hacer es, va a enviar, ¿no? Va a enviar una señal a todos los clientes que estén conectados, ¿sí? A todos los clientes que estén conectados, indicando, ¿sí? Correcto, indicando que hay actualización de la lista de canales. Hasta ahí, en esta primera fase, solamente estoy indicando que hay una actualización. Y los clientes obviamente tienen que emitir algo o tienen que hacer algo. Voy a hacer una pausa acá y acá me dice, nuevamente Pablo me pregunta, dice, Eric, aprovechando que estás en la aplicación, ¿el servidor se puede comunicar con una base de datos como por ejemplo con la autenticación?
o entendería, quisiera entender un poco más, Pablo, que me estás indicando que acá haya un mecanismo que valide la autenticación, solamente me permita clientes de cierto tipo. ¿A eso te refieres? ¿Entendería? Ok, 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 ok. Ya creo que ya lo entendió con la imagen. ¿Correcto? Pero sí, también podemos agregar autenticación a los componentes del servidor para hacer una acotación, nada más. Entonces, nos quedamos en lo que es el hub emite una señal indicando, oye, hay datos nuevos en la base de datos de canales. Entonces, ¿qué hacen los clientes? Los clientes, cuando reciben la notificación de que hay información, porque el servidor les ha indicado, lo que hacen es simplemente una llamada a la API de Rooms para obtener, ¿no?, la información nueva y actualizar sus interfaces. ¿Qué quiere decir esto? Significa de que tengamos mucho cuidado de utilizar los mecanismos de comunicación en tiempo real para enviar información. O sea, no voy a tratar de enviarme la lista de canales a través de la señal de Sign Alarm. Eso sería una mala práctica, aunque Sign Alarm sí lo puede, pero imaginemos que esta lista de canales no sea una lista de canales, sino sea una lista de modelos, de marcas, de lo que sea, y que los datos sean amplios, sean pesados. Entonces, imagínense la cantidad de información que yo puedo estar enviando a través de estos mecanismos. No es la más óptima. Inclusive podría estar haciendo un cuello de botella, ya que esto es una centralización, podría estar afectando a otros clientes. Entonces, lo más ideal es que utilices tus envíos o tus activaciones como comandos. Es decir, oye, como les indiqué, acá ya se actualizó, entonces envío un comando de actualizar tu lista de canales. Entonces, lo que hace el cliente al recibir ese comando, lo que hace es, ok, activo, ahora sí, una llamada hacia la API. Si se dan cuenta, el mecanismo de Sign Alert solo me sirvió para indicar de que hay una actualización. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Esa es una de las recomendaciones que le haría, en todo caso, si es que van a trabajar con comunicación en tiempo real. No traten de actualizar la información directamente a través de los mecanismos de tiempo real, porque puede ser muy pesado. Estos mecanismos de tiempo real solamente tienen que ser como notificaciones, ¿sí? Entonces, ok, actualicé, ¿no? Ya actualicé mi información. Entonces, yo tengo acá, acá creo que se fue una PPT, me parece. Ok. Tratar de salir de una sala, agregar un mensaje. Ok. Acá me falta una PPT. Ok, de igual manera, ¿no? De igual manera, por ejemplo, acá yo tengo otro esquema de trabajo, ¿no? Yo tengo otro esquema de trabajo donde, por ejemplo, yo lo que voy a hacer, ¿no? Voy a, aparte, por ejemplo, tengo la acción de entrar o salir a una sala, ¿no? Entrar o salir a una sala de chat, ¿no? O sea, ya hemos hecho esta parte de acá, ¿no? Ya hemos hecho esta parte de acá de lo que es listar los rooms, ¿cierto? Y ahora lo que tengo que hacer es entrar a una sala, a un canal, ¿no? Acá. Tengo que entrar acá. Tengo que entrar acá. Entonces, lo que yo puedo hacer, voy a hacer dos cosas. Primero, lo que yo voy a hacer es tomar la información, indicar, voy a tener otra API que me gestione el chat, porque la API anterior que me gestionaba, me estaba gestionando los canales, ¿sí? Y ahora esta API me va a gestionar el chat, ¿no? El chat propiamente dicho, ¿no? Pero yo voy a tener el chat, ¿no? Voy a tener el chat en una base de datos o en una tabla, en realidad. Voy a tenerlo en una tabla y lo que va a hacer es que va a decir, ok, toda la comunicación siempre la voy a registrar en la base de datos. De tal manera que cuando yo ingrese a esa sala, yo voy a ingresar a la sala, voy a decir que estoy ingresando acá a la sala, una vez que notifico que ingreso, voy a notificar mi ingreso, ya que solamente es una notificación puntual, no voy a transferir información del histórico, sino simplemente una notificación puntual. Esta notificación también la voy a transmitir
directamente del cliente al hub. Si se dan cuenta, acá ya no estoy comunicándome del API al hub, sino estoy haciendo otro modelo de comunicación, sino del cliente al hub. Y del hub, obviamente, voy a enviarle la información a los demás clientes indicándole que este nuevo usuario se está uniendo a la sala del chat. Acá me está indicando Esteban, me hace una pregunta. Y si actualizo directamente en una tabla de la base de datos con un script, ¿se podría controlar ello también? Existen diferentes mecanismos, formas, pero eso ya escapa de SignAlert en el aspecto de comunicación. Tú tendrías que implementar acá un mecanismo de escucha de la base de datos para que este mecanismo active un API o active el hub directamente, depende de lo que tú quieras, pero eso sí escapa. Recuerda que SignAlert solamente trabaja o maneja la comunicación entre un cliente web y un servidor web. Solo maneja ese nivel SignAlert. En SQL Server existe un mecanismo o existe un componente que te permite hacer eso. O sea, cada vez que hay un cambio en la base de datos, emite una especie de señal hacia un componente que tú definas, ¿no? Y lo activa, pero tiene muchas limitaciones eso, ¿sí? Usualmente lo que se hace es que la actualización no se hace directo a la base de datos. Recuerden que la base de datos no es un componente de negocio, sino la base de datos solo tiene que ser un repositorio, un medio de almacenamiento. ¿Y quién debe gestionar la actualización de la información? Tiene que ser, en este caso, un API, ¿correcto? O un componente tercero. Por ejemplo, acá, todas las cosas que se están actualizando o se están gestionando en la base de datos, las hacemos siempre a través de un servicio, ¿no? Las hacemos a través de un servicio. Y el servicio, sí, él sí tiene los mecanismos para saber cuándo se está actualizando la BD. Si nosotros actualizamos la BD directamente a través de un tercero, eso, o sea, mi recomendación no es hacerla, ¿sí? Porque no sé si esté bien o si esté mal, porque eso va a depender del contexto que estés trabajando, pero no debería hacerse directamente, sino el servicio debería tener gobierno sobre sus datos. Ese es un tema de microservicios y de arquitectura de aplicaciones, que sí lo vemos, por ejemplo, en el curso de microservicios se ve todo ese aspecto, ¿sí? Pero mi recomendación es que no se haga, ¿sí? No se debe hacer una actualización a través de scripts. Ok, por acá Oscar ID me indica para notificar cuál sería mejor utilizar, SignAlert o MQT. MQT, no, discúlpame, no. He trabajado en mecanismos de comunicación, pero MQT no será Message Queue, no, o sea, o otro tipo te estarás refiriendo. Sí, pero no es MSQ, algo así, no me acuerdo, pero MQT. MQT es una tecnología a nivel del servidor para comunicar asíncronamente mensajería de colas. Esa es otra cosa. Acá lo que estamos haciendo es RPC, ¿correcto? ¿Correcto? Estamos haciendo mecanismos de comunicación, activación de métodos, ¿correcto? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a lo que estábamos viendo al inicio, el manejador de colas estaría a este nivel. Estaría a este nivel, ¿correcto? O sea, no entra a tallar en el manejo ni en la generación de la especificación ni en la construcción del proxy, sino entraría a tallar a este nivel donde cómo se están comunicando los componentes, ¿no? En este caso es una comunicación síncrona porque es directa, pero en el caso de Message Queue se está utilizando, o de algún manejador de colas, Rabbit, Azure Sharpie Bass, o lo que ustedes quieran, solamente sería asíncrono, pero al final solamente está controlando, ¿sí? Solamente está controlando este nivel de comunicación, ¿sí? Este nivel de comunicación. Oscar. Franco me pregunta, ¿eso se puede hacer con un SQL Dependency?
es como un disparador, digamos, el actualizador. Sí, bueno, sí, no me acuerdo ahorita el nombre de la tecnología, pero SQL Server sí maneja esa tecnología que les comenté hace un momento, de que cada vez que haya un cambio, inclusive pueden hacerlo por triggers, pero esa sería la peor recomendación que les haría. No utilicen triggers nunca, pero es la peor recomendación. Ok. Prosigamos. Entonces, esto es lo que se haría de repente si yo solamente ingreso a la sala. Entonces ya tenemos dos mecanismos. Uno, que es una forma que solamente como comando, y la segunda, que es una comunicación, una notificación, ¿no? Entonces, obviamente, también el estado del cliente se manejaría de una manera similar cuando yo ingrese, ¿no? Cuando yo ingrese desde el cliente, ¿no? Hacia, ¿no? A los demás clientes, cómo los notifique. Si se dan cuenta, solamente yo estoy acá, de repente dejo la sala, ¿no? O ingreso a la sala, ¿no? O envío un mensaje y ese mensaje, aparte que lo estoy grabando en una base de datos, yo lo que estoy haciendo es enviar el mensaje, ya que es un mensaje corto, es información pequeña, puedo enviarla directamente al hub y del hub la estoy enviando al resto de clientes. ¿Sí, muchachos? Entonces, ya sabemos cómo manejar, ya sabemos qué es lo que podemos hacer y qué tecnología hemos utilizado para realizar este pequeño ejemplo. Bueno, hemos utilizado obviamente SignAlert, el cliente es en Angular, ¿correcto? La interfaz gráfica la hemos hecho con Angular Material, ¿correcto? Una base de datos SQL Server, obviamente el lenguaje de los servicios a nivel de .NET, y nuestra IDE de desarrollo es Visual Studio, ¿sí? Muchachos, entonces, antes de pasar a ver el código, no sé si tienen alguna consulta. ¿No? Ok, vamos a pasar a ver el código. Listo, como dicen, show me the money. Entonces, yo lo que he hecho en este pequeño ejemplo, ¿sí? Sí, por ahí me pregunta Juan Carlos de la Cruz, sí voy a dejar el ejemplo en un repositorio. Ahorita, al final, cuando ya esté contestando las preguntas, voy a dejar el ejemplo. Ok. Entonces, este ejemplo de acá maneja este conjunto de proyectos. Tenemos un proyecto que es la API, que me va a controlar. ¿Qué va a controlar la API? Va a controlar el chat, los canales, los usuarios dentro del canal y los usuarios, ¿no? Por ahí me pregunta Oscar ID, gRPC también es en tiempo real. ¿Sería un adversario para SignAlert? Ok, no es que sea en tiempo real. gRPC es un protocolo de comunicación que una de sus características es hacer streaming y es full duplex, ¿correcto? Algo que SignAlert envuelve en lo que es su framework, es decir, él se agencia de cualquier mecanismo, ya sea HTTP, binario, lo que sea, él ve la mejor manera de hacer full duplex y de hacer streaming también, ¿correcto? Una de las características principales de gRPC es que es a nivel binario, ¿correcto? Es por eso que es mucho más rápido a comparación de un SOAP o a comparación de un REST, ¿correcto? Aunque REST también lo puedes hacer en binario. Pero SignAlert tiene una particularidad de que los mensajes que se envían entre el cliente y el servidor también los puedes serializar a nivel binario. Es decir, la performance que logras con gRPC también la podrías lograr con SignAlert. Ahora, yo no descarto la posibilidad que más adelante gRPC se incorpore dentro del framework de SignAlert, ¿sí? O sea, gRPC es una tecnología, ¿correcto? Un protocolo de comunicación. Y SignAlert es un framework que engloba varias tecnologías, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. O sea, no es una competencia directa, pero sí la utilización, porque más adelante, quién sabe, la comunicación se realice dentro de SignAlert con gRPC. Entonces, son enfoques diferentes, sí. Sí,
son enfoques diferentes porque SignAlert es un framework, ¿no? Es un framework de comunicación, mientras que gRPC es un protocolo de comunicación, ¿sí? Y SignAlert engloba varias cosas ahí, dentro de las cuales el protocolo HTTP, ¿no? Ok, entonces prosigamos con el código. Entonces yo voy a tener acá las APIs, ¿correcto? Y estas APIs de acá van a persistirse en una base de datos, ¿no? Acá he hecho yo un proyecto de base de datos. Lo que van a hacer cuando yo les dé el código, simplemente le hacen clic derecho, publicar, y acá le van a indicar la ruta, ¿correcto? Van a indicar a qué servidor desean conectarse, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Y acá el nombre de la base de datos, ¿no? Van a colocar el nombre de la base de datos que ustedes quieran, y acá colocan, ¿sí? Van a colocar Always Recreate Database, ¿sí? Le dan este check, le dan OK y le dan Publish. Lo que va a hacer eso, vamos a abrir nuestro SQL, me va a crear una base de datos. Si se dan cuenta acá en la base, en la configuración del App Settings, yo tengo esta configuración de acá, ¿no? En este caso yo he creado una base de datos SignAlert Chat, ¿correcto? Son credenciales de ejemplo. Y las APIs se van a comunicar, voy a cerrar todo esto, se van a comunicar con esa base de datos. Mientras que va abriendo la base de datos, ¿correcto? Entonces, voy a tener acá la API. Ahora, voy a tener un componente cliente, que es el que me va a consumir la API y el hub. En este caso, el cliente está hecho en Angular 9, ¿sí? Acá está el cliente en Angular 9, y este cliente lo que tiene es acá, ¿no? Tiene un componente agregar room, el chat propiamente dicho, el login, que es en realidad donde vamos a poner nuestro nickname, y la lista de canales que vamos a manejar. Y aparte voy a tener dos servicios, uno de datos y uno de comunicación con SignAlert, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, el servicio de datos se va a comunicar con las APIs, ¿no? Acá está, el servicio de datos se comunica con las APIs, y obviamente acá yo estoy abstrayendo, ¿no? La comunicación de las APIs. Y en el caso de SignAlert, ¿no? Del lado del cliente, yo tengo un servicio SignAlert donde voy a tener un hub connection, o sea, un componente cliente, si se dan cuenta, ¿no? Y este componente cliente, primero va a abrir una conexión, ¿no? Abre una conexión con el servidor, ¿no? Y yo tengo que apuntar hacia el hub. En este caso, el hub lo he puesto en otro proyecto. Usualmente la gente lo coloca en el mismo, pero yo he querido ponerlo en otro para que se vean que se puede desacoplar. Correcto. Y este hub de acá, si se dan cuenta, dice, el cliente va a apuntar al hub, ¿no? Y el hub en realidad se configura de esta manera. Voy a agregar mis políticas de CORS, ¿no? Para que cualquiera pueda consumir, porque estoy en otra URL, ¿correcto? Y lo que voy a hacer es activar lo que es el endpoint, ¿no? Activo mi SignAlert, si se dan cuenta acá, y acá si se dan cuenta estoy agregando políticas de JSON para que la comunicación de JSON que envíe entre el cliente y el hub, ¿no? Sea, me respeten las mayúsculas, solo por eso he puesto esta línea. Pero acá estoy activando lo que es SignAlert, y acá le estoy diciendo por dónde voy a escuchar a mi hub, ¿no? Estoy por este chat hub. Ahora, este chat hub es una clase hub que yo he creado acá. Es una clase chiquita. ¿Qué va a tener la clase hub? Yo voy a tener un método listRoom y le he puesto nombre server para que se den cuenta que este es un método de servidor. SendChatServer porque es un método de servidor, y listUserByRoomID server porque es un método de servidor. ¿Qué es lo que van a hacer estos métodos de servidor? Miren, si se dan cuenta que yo tengo un client, que este client se autogenera porque esta clase ChatHub está heredando de la clase Hub, ya contiene clients. Entonces, ¿qué va a hacer? Simplemente lo que está haciendo es una llamada al método listRoom, pero del cliente. Y si se dan cuenta, acá también yo estoy haciendo una llamada al método cliente y al método
cliente. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando me llamen al list room, se va a disparar el método cliente list room client. Es decir, si yo voy a este de acá, se va a disparar este método list room client. Se va a disparar este método. ¿Cómo? Si se dan cuenta, acá yo estoy utilizando el hub connection y voy a decir, el hub connection, cuando yo reciba list room client, voy a ejecutar este código de Angular, ¿no? En depuración se van a dar cuenta. Y viceversa, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero enviar una comunicación hacia el servidor, porque estos son los métodos, ¿no? Que yo estoy escuchando del cliente. Pero, por ejemplo, si yo quiero enviar una comunicación al servidor, yo sí, se dan cuenta, acá estoy diciendo, desde el cliente envía al método sendChatServer, que voy a enviar chat. Y entonces cuando yo envíe, se va a activar este método, ¿no? sendChatServer, ¿no? Se va a activar este método. Y lo que hace este método es simplemente, va a enviar a todos los clientes el comando receive chat client, ¿no? Entonces, se va a activar este comando receive, ¿no? Receive chat client. Ahora, por ejemplo, la parte donde la API se comunica con el servidor, con el hub, ¿no? Es acá cuando yo, por ejemplo, listo. Acá estoy listando, ¿no? Voy a listar las rooms. Cuando yo inicio la comunicación, me conecto con el hub y luego de conectarme con el hub, por ejemplo, cuando acá tengo ¿dónde está? Este de acá, Hub Connection. Ok. Entonces yo cuando agrego un nuevo room, ¿no? Como vimos acá, cuando agrego un nuevo room, yo desde mi API me voy a comunicar al hub de SignAlarm. Entonces, desde mi API, ¿no? Desde esta API, me voy a comunicar al hub. Si se dan cuenta, es el mismo modelo de comunicación que el cliente JavaScript, ¿no? En el cliente.net, yo acá estoy haciendo un hub connection. Y en el JavaScript estoy haciendo un hub connection builder. Igualito, si se dan cuenta. JavaScript y .net tienen la misma forma de comunicación. With URL y genero mi cliente. Y acá también hago un with URL y genero mi cliente. Y mi cliente hace un start assign para iniciar la comunicación. Y acá en JavaScript también hago un start, ¿no? Un start, en este caso como es JavaScript es start, ¿correcto? Y luego, si quiero enviar un mensaje, envío y activo desde mi API, llamo, ¿no? Al método listRoom del hub, ¿no? Llamo a este método de acá. A este método llamo desde mi API, ¿correcto? Entonces, y igual, ¿no? Hago un invoke y desde JavaScript también voy a hacer, en este caso un send, también puedo hacer un invoke, ¿correcto? Entonces, ya tengo mi API, ya tengo mi client y ya tengo mi hub, ¿sí? ¿Correcto? Ya tengo todos esos componentes y ahora vamos a ver cómo funciona todo. Vamos a darle Start. Voy a tener que ejecutar el API, el client y el hub. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, como yo lo configuré, simplemente acá voy a propiedades de la solución y si se dan cuenta, acá están los tres para ejecutar. Voy a ejecutar y vamos a ver. No hay problema, este es simplemente porque uno de los puertos está siendo usado. No hay ningún problema. Ahorita va a comenzar a iniciarse. Lo vamos a iniciar nosotros. Voy a iniciarlo por acá. Ok, acá lo tengo. Y lo que voy a hacer, por ejemplo, el cliente. Voy a abrir el cliente, ¿no? Que es este chat que viene por acá. ¿Correcto? Ahora, este cliente de acá, ¿no? Lo vamos a poner y voy a abrir también un Chrome. ¿Sí? Voy a abrir un Chrome. Para que se den cuenta que son dos clientes diferentes. ¿Sí? Voy a abrir un Chrome. A ver, vamos a ver, ahí, y voy a abrir este de acá, listo. Entonces, si se dan cuenta, tengo dos clientes diferentes, ¿no? Entonces, ahorita ya están cargando los dos clientes, ¿no? Son dos clientes diferentes, y lo que voy a hacer también, voy a ir a la base de datos SQL, ¿correcto? Para que vean cómo es la estructura de datos, ¿no? En la estructura de datos,
lo que he manejado es una estructura de datos bien sencilla, ¿no? Yo voy a tener acá mi base de datos, SignAlert Chat, ¿no? Angular Chat, y acá tengo mis tablas, ¿no? Acá yo voy a manejar los canales, acá yo voy a manejar los chats de cada canal, y acá voy a manejar los usuarios que están en cada canal. Y estos son los usuarios, ¿no? Por ejemplo, yo tengo estos usuarios actualmente. A medida que yo voy ingresando, se generan los usuarios, ¿sí? Muchachos, no es que se genere, no haya una pantalla de generación, sino cuando yo me ingreso con el nickname, si no estoy en mi lista de usuarios, me va a crear el usuario, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo, voy a decir acá, mira, user 01 no existe en mi base de datos, ¿correcto? User 01 no existe en mi base de datos, y acá voy a hacer user 02. Entonces, user 01 se va a loguear y user 02 se va a loguear acá. Entonces, este es un cliente, este es otro cliente, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es que me va a crear en mi tabla de usuario los usuarios, ¿no? Si no existen, me los crea. Y si existe, va a tomar al que ya existe, ¿sí? Entonces ya me logueé. Y acá están mis canales o mis salas, ¿no? Entonces esto es los rooms, ¿no? Entonces acá yo voy a tener los rooms. Ok. Acá tengo una consulta de Pablo. Eric, me asombra un poco esta tecnología. Las consultas a la BD deben ser muy rápidas, y si tengo datos de entidades también. Recuerden, muchachos, que esta tecnología de comunicación es como llamada una API. Simplemente lo que estamos utilizando, lo que SignAlert te va a extraer es utilizar WebSocket para enviar esa información. Ahora, tengamos cuidado de, como les dije acá en la PPT, yo acá, por ejemplo, en este modelo de acá, que les recomiendo, dependiendo del escenario, hay dos formas, ¿no? La primera es que, si se dan cuenta, la información, ¿no? La información de datos de entidades, digamos, no está viajando desde el hub, sino lo que hace el hub es enviar un comando, ahorita vamos a ver, y lo que hacen los clientes, recién los clientes van a ir a la API, que es la que va a gestionar, no al hub. Recuerden que solamente estoy utilizando esta comunicación como una señal, como un comando para activar el cliente. Porque si yo trato de enviar toda esa información a todos los clientes, puedo causar un cuello de botella, ¿sí? Entonces la información que debe enviarse del hub hacia los clientes debe ser la mínima, la más pequeña, para que esto sea rápido. Ya el cliente, una vez que recibe esa notificación, lo que hace es una llamada a la API, ¿sí? ¿Correcto? No sé si se entendió, Pablo. Correcto. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo estos canales. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, por ejemplo, el usuario 1 va a agregar un canal. Miren acá, si se dan cuenta, acá, esta lista de acá son los canales del usuario 2. Entonces, voy a agregar acá un canal. Vamos a agregar el canal SignAlert, ¿correcto? Y le vamos a dar grabar. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto de acá va a ir al servidor, a la API va a grabar en la base de datos, va a regresar al cliente, y luego va a mandar, adicional, la API va a llamar al hub para decir, oye, hay nuevos datos de canales, y lo que va a hacer es que el cliente va a llamar a la API para actualizar sus datos. No, la señal de SignAlert en ningún momento la hemos utilizado para listar. Simplemente es como una notificación de que hay datos nuevos de listado, de canales, ¿no? Entonces, primero vemos, y si se dan cuenta, se actualizó acá y se actualizó acá. ¿Cómo funcionó? Vamos a hacerle una depuración, ¿correcto? Vamos a poner acá el punto de interrupción. El punto de interrupción. Vamos a colocar y vamos a buscar en el código primero en nuestro cliente. Vamos a ir a nuestro servicio. Primero, este servicio que es el que va a recibir, ¿no? Recibir la lista de usuarios, donde le va a decir, ¿sabes qué? Vamos a esto de acá, para que vean los puntos de interrupción en todos los métodos. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente.
Entonces, voy a ir acá, voy a poner los puntos de interrupción acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el servidor llama al cliente, ¿no? Se van a activar estos métodos de cliente. Y acá cuando el cliente llama al servidor, por ejemplo, ¿no? Este es el cliente llama al servidor. Y de igual manera, en este otro cliente voy a poner el punto de interrupción para que se den cuenta que se activan en los dos al mismo tiempo. No es que se active por separado, sino se activa en los dos la llamada de clientes, ¿no? Recuerden que este está en Edge y este está en Chrome. Son dos navegadores diferentes. Y del lado del servidor voy a poner un punto de interrupción en el API primero, para que se den cuenta, en el room, donde yo estoy haciendo una llamada, y esto va a ser la invocación a la llamada, ¿sí? Y en el caso del cliente, al momento que yo envíe, no, bueno, eso lo voy a hacer después, lo que sí voy a poner es el punto de interrupción acá, y el punto de interrupción en el hub, para que se den cuenta que el hub se acciona cuando se está accionando, ¿no? Entonces acá, acá y acá, ¿sí? Entonces, volvamos a repetir la operación de agregar un nuevo canal, ¿sí? Agregamos el canal y vamos a poner, digamos, un root name, ya tenemos ASP.NET microservicios SOA, y vamos a poner gRPC. ¿Sí? Ahorita lo recojo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Disculpe. Muchachos, ok. Prosigamos entonces. Ok, entonces, voy a darle grabar, y si se dan cuenta, lo primero que hizo fue mi cliente mandar un post a mi API, ¿no? A mi API, ¿no? O sea, envió información a mi API. O sea, acá, estoy en este nivel. Acá estoy. Envió, llegó acá, ahora mi API lo que va a hacer es grabar en mi base de datos. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es insertar en mi base de datos. Ya lo insertó. Validamos que lo haya insertado. Y ahí está, ya se insertó el gRPC, ¿correcto? Ahora, si se dan cuenta, yo lo que voy a hacer es, de mi API me voy a comunicar, ¿no? De mi API me voy a comunicar, ¿no? A mi hub me voy a comunicar. Y le voy a decir, activa, por favor, el método ListRoomServer, ¿correcto? O sea, desde mi API le voy a decir, activa el método ListRoomServer, ¿correcto? Entonces, si se dan cuenta, llegó a mi hub el método ListRoomServer. Y lo que me va a decir, oye, activa el método ListRoomClient en todos los clientes, es decir, en todos los navegadores que tenga, se va a activar este método, ¿sí? Entonces, voy a darle a ejecutar, y si se dan cuenta, ya mandó la orden y adicionalmente termina la comunicación. Entonces, si vamos nosotros a nuestros clientes, ¿sí? Bueno, llegó el chat acá, y es por tiempo de comunicación, por tiempo, simplemente por tiempos. No le he puesto para que reconecte. Como esto está sobre WebSocket, en este caso, me está diciendo que vuelva a reconectar. Lo que voy a hacer es quitar los puntos de depuración de este lado. Para no tener eso, voy a actualizar la página. Es por eso que no llegó, no hizo el stop, como estoy en modo debug. Y ahora sí. Entonces, ya se comunicó, ya tengo acá nuevamente. Y ahora lo que voy a hacer es nuevamente hacer esto, pero ya sin la pausa, ¿no? Entonces ya hemos hecho signalar, SOA, vamos a poner punto net 5, ¿correcto? Entonces le damos grabar. Ahí, si se dan cuenta, ya hizo la parte en la API, ya grabó, y lo que hizo la API fue enviar al hub, y el hub dijo ListRoomServer Client, si se dan cuenta, y se activó en ambos, el ListRoomServer Client. Y lo que yo tengo ahí, en realidad es simplemente un método que va a ir a una suscripción que yo tengo en la pantalla. A ver, voy a mejor buscarlo para que se den cuenta dónde es. Es en mi pantalla de listado de rooms. Yo tengo un método que esté escuchando, que se llama list rooms, ¿correcto?
Es esto de acá. Yo acá he enlazado el cliente de SignAlarm, acá, lo he enlazado, acá está, Hub Connection, si se dan cuenta, ese Hub Connection, this room, acá. Voy a ir acá a mi servicio y este dice que voy a utilizar este método onListRoom by room ID. ¿Correcto? No, disculpen, este onListRoom. Voy a asociar eso. Y eso está acá. O sea, mi componente recibe ese... ¿Dónde está? Rooms, display, users, chat room. A ver, vamos a ver si lo he puesto acá. Add room component. No, debe estar acá. Los rooms. A ver, vamos a ver. Voy a ponerlo acá. Es este de acá. Es este de acá, muchachos. Un segundito. Para no estar dando tanta vuelta acá. Voy a poner el punto de interrupción. Y acá está. Y le voy a poner acá. ¿Correcto? Y acá también le voy a buscar para que se den cuenta que se está accionando en la pantalla. Es este de acá. Al final, si se dan cuenta, acá tengo, ¿no? ¿Ven? ¿Ven? Está llegando ahí. En este caso, lo que hace ahora, luego que el hub viene, lo que hace es simplemente, ¿sí? Simplemente voy a hacer una llamada a mi API, ¿no? Si se dan cuenta acá, entro a esto de acá, y lo que está haciendo es una llamada a mi API, ¿no? Estoy haciendo una llamada a mi API para que me liste. Y con esto vuelvo a listar y actualizo la interfaz gráfica, ¿no? Por acá me dice Pablo, Anthony, puedes escribir tu pregunta, no hay ningún problema, ¿sí? Yo voy contestando a medida que me la pregunten. Eric, ¿se utiliza una máquina virtual para rebajar costos? ¿Puede utilizarse con un servidor serverless como Azure Function llamando al SQL? Sí, en el curso en realidad puedes mejorar esto de diferentes formas. En el curso de ASP.NET Intermedio vamos a ver inclusive formas de cómo desplegar esto en Azure, ¿sí? Porque hay inclusive componentes propiamente de Azure que manejan lo que es la comunicación de SignAlarm. Anthony me indica, pregunta, cuando inserta el registro a la base de datos, no se controla si esta transacción se realizó, es decir, independiente de ello, igual hace el llamado al evento de actualización. Sí, para este ejemplo sí, obviamente que si sale un error, tengo que gestionar, ¿no? Pero si sale un error, no va a ir a la siguiente línea, simplemente va a explotar la API, por así decirlo, ¿sí? Entonces, no... recuerden que es un ejemplo, obviamente pueden mejorar, lo pueden tomar como base, pueden utilizarlo, ¿no? Miguel me pregunta, ¿qué tanto mejora el performance comparado al usar solamente una API sin SignAlarm? Ya, tendrá disponible un cuadro de comparación, consulta. Ok, quiero que entiendan esto. SignAlarm no es una exposición de una API, ¿sí, muchachos? SignAlarm es para enviar mensajes del servidor al cliente, porque una API no hace eso. Una API lo que hace es simplemente enviar información. Para cerrar la pregunta de Miguel, no es que yo voy a utilizar SignAlarm ahora para comunicarme como una API, ¿no? La API tiene otra funcionalidad. SignAlarm lo que hace es comunicar información, principalmente información del servidor al cliente y la API en realidad la usamos del cliente al servidor, ¿sí? Entonces, por acá me dice Jonathan Rafael, profesor, por lo que veo hasta ahora en el ejemplo notifica a todos los clientes. ¿Existe también la forma de notificar? Sí, puedes hacer específico a un grupo, puedes hacer por ciertas características a un cliente en específico, puedes hacer de varias formas. Este detalle sí lo podemos ver ya en el curso de ASP.NET Intermedio. Correcto, entonces solamente para ya terminar el ejemplo, una vez, por ejemplo, voy a entrar al canal de Net5, ¿no? Le hago un doble clic, ahí, por ejemplo, estoy entrando, ¿para qué? Para notificar que este usuario ahora va a entrar al canal
Net 5, ¿correcto? Y acá, si se dan cuenta, voy a enviar un primer chat, que es un chat de ingreso, ¿no? Y voy a recibir el chat, ¿no? O sea, estoy haciendo esto de acá, ¿no? Estoy haciendo esto de acá, ¿no? Entonces ya agregué mi canal, ingreso al canal y estoy notificando que estoy ingresando al canal y voy a notificar al resto de clientes cuál es mi estado, ¿no? Y acá está, por ejemplo, ¿no? Y ahora en este lado, si se dan cuenta, actualicé mi listado y ahora lo que voy a hacer, voy a quitarle esto de acá para que sea más rápido. Y cuando entro al canal, si se dan cuenta, acá entré al canal, ¿no? El usuario 2 entró a este canal, ¿no? Ya se posicionó acá, envió un mensaje de que el usuario 2 ha ingresado y ahora ese mensaje, como ha ido al hub, ¿no? Como ha ido al hub, ¿no? Este mensaje que ha ido al hub, el hub ahora lo tiene que distribuir al resto de clientes. Entonces, eso es lo que está haciendo. Este mensaje lo está enviando a este cliente. Entonces, le está diciendo, oye, está ingresando un usuario, que es este. Entonces, lístame de nuevo los usuarios. Una vez que le lista los usuarios, va a actualizar y también le dice, oye, me ha llegado un nuevo chat. ¿Cuál es el chat? ¿No? Usuario 02 ha ingresado a la sala, ¿no? Es este nuevo chat. Entonces, le envía. Y si se dan cuenta, ahora ya tengo dos usuarios acá conectados, ¿no? Este es el chat del usuario 1 y este es el chat del usuario 2. El usuario 2 le va a enviar un chat, bueno, primero esto para que no se pause. Entonces le voy a decir el usuario 1, hola, ¿no? Y este de acá le va a enviar información. Si se dan cuenta, este es el OnForm Summit, es un formulario nada más. Y lo que va a hacer es enviarle el chat, ¿no? Y luego va a hacer un floating, ¿no? A todos los clientes. No es que yo de acá, hola, escriba acá, sino lo que se va a escribir va a ser lo que el hub envíe. Si se dan cuenta, acá ya llegó y acá ya llegó, ¿no? Acá ya llegó y escribí en la pantalla y acá estoy haciendo la depuración de cómo está llegando ese mensaje desde el hub y luego lo pinto en la pantalla, ¿no? Lo pinto en la pantalla. No, por acá me pregunta Esteban, ¿se podría notificar a un cliente que esté en otra ventana o módulo del sistema a través de una alerta informable que se esté agregando al registro? Claro, obviamente. En este caso, imagínate que esta es la notificación de otro cliente, si te das cuenta, es otra ventana, ¿no? Lo que tú estás enviando son mensajes. Yo en este caso los mensajes los estoy tratando como comandos, por ejemplo, o como datos del chat, ¿sí? Dice, ¿se podría? Correcto, ¿no? Y una cosa adicional, por ejemplo, yo tengo acá el chat, ¿no? De cómo se está yendo es el histórico de mis conversaciones, ¿no? Y acá yo estoy indicando en qué chat estoy, ¿no? Qué usuarios están anexados en ese chat, ¿no? O sea, por ejemplo, este usuario, en qué canal está, cuáles son, en este canal están todos estos usuarios, ¿no? Y estos son los chats que son de ese canal, ¿no? Cosa que yo más adelante, por ejemplo, yo puedo tener un tercer cliente, que puede ser voy a abrir una ventana de incógnito, ¿no? Voy a ir a este de acá, voy a ir acá, voy a ir acá. Entonces yo voy a tener el histórico también de los chats que yo he recibido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a cerrar esta ventana porque ya hemos visto cómo depura. Entonces voy a poner acá, voy a ponerlo así, ¿correcto? Y voy a poner este por acá, ¿sí? Entonces acá voy a poner a user 03, ¿no? Entonces voy a ingresar al canal de Net5, ¿sí? Y si se dan cuenta, ¿no? Acá yo ya tengo los usuarios y el mensaje que envió este usuario, ¿no? Y ya tengo el histórico, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque también estoy consultando la base de datos. Entonces, me llamo user 01, por ejemplo, ¿no? Entonces, le envía el mensaje y lo reciben los otros clientes. Y, por ejemplo, yo me llamo user 02, ¿no? Lo reciben los otros clientes y user 03. Y así voy intercambiando mensajes. Y muchachos, ok. Espero que les haya sido de utilidad. Bueno, vamos a ir con una pequeña, 5 minutos, una ronda de preguntas, mientras que voy subiendo yo la información para que ustedes puedan tenerla, ¿no? Por favor, muchachos, hay un, ¿cómo se dice?
hay un formulario de encuesta. El mayor regalo que ustedes me pueden hacer a mí es el feedback, ¿correcto? Y es a través de esta encuesta, para ver en qué podemos mejorar, en qué puedo yo cambiar, qué puedo poner, qué puedo quitar. ¿Sí? Les estoy entregando ahí un formulario, por Ingeniero, favor. ¿me Ahí el regala equipo... un minuto, por favor? Sí, dale, dale, Solamente mientras que yo voy para haciendo indicarles. la Gracias. subida. Listo, gracias. Solamente para indicarles el formulario de la encuesta, por favor, sería de mucha ayuda, como dice el ingeniero, si la pueden responder. A la vez, como la dije también al inicio, el video va a ser subido a nuestro canal de YouTube. Ahí está el link de nuestro canal de YouTube. En el transcurso de la semana lo pueden encontrar. Si tienen alguna duda o consulta sobre el curso, me la pueden hacer saber por privado o por medio del WhatsApp por el cual se les envió el link del taller o también por nuestras redes sociales. Gracias. Gracias, señorita. Ok, entonces, acá me pregunta Miguel, me dice, ¿en qué otros escenarios, aparte del chat, se recomienda Signalar? En realidad lo puedes utilizar en lo que tú más desees, ¿no? Por ejemplo, esas notificaciones que te salen de Facebook o de las aplicaciones hoy en día, ¿no? Que te aparece, oye, tienes un nuevo mensaje, esas también la puedes hacer con Signalar. O cualquier cosa, en realidad, cualquier cosa que tú quieras que tu aplicación sea reactiva, ¿no? Que sea, que no espere a que el cliente haga algo, sino que proactivamente, cuando haya algún tema o algo que tú quieras que el cliente sepa, el servidor le envíe, ¿sí? Exacto, por ahí Francisco responde, app colaborativas, dice. Miguel vuelve, en el caso de los archivos adjuntos, ¿aplica la misma lógica que los textos planos? Vuelvo a poner hincapié, muchachos, o sea, utilicen los mecanismos de comunicación en tiempo real como notificaciones, como comandos, ¿correcto? Estos comandos lo que van a permitir es decirle al cliente, notificarle, decirle, oye, hay nueva información, por favor, actualiza tu información. Y tú ya ves si lo haces a través de una API, lo haces a través de una mensajería diferente. Lo que te recomiendo es que la información que viaje a través de Signalar sea solamente comando, sea ligero, ¿no? Sea una especie de notificación.